Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Díaz-Canel amenaza con fuego en una Cuba en crisis y bajo presión. Tenemos los detalles. Trump anuncia alto el fuego en Líbano y mueve el tablero en medio de la tensión global. Les contamos. Rusia estaría enviando petróleo a Cuba y reaparece como salvavidas. ¿Lo permitirá Donald Trump? Arrestos en Florida sacuden a la comunidad. Cubanos con pasado violento caen en operativo. Todos los detalles. Y Miguel Cosío analiza con el periodista Mario Pentón la carta desde el círculo de poder a Trump y lo que podría significar un acercamiento entre Washington y La Habana. Además, conversa con Omar Sixto sobre su libro Se acabó la diversión y el modelo que marcó el rumbo de Cuba. Comenzamos. El dictador Díaz-Canel amenaza con fuego, en medio de una Cuba en crisis y al borde de la tensión. El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Este miércoles, durante un acto público en La Habana, Miguel Díaz-Canel elevó el tono como pocas veces y lanzó una advertencia directa ante una posible intervención de Estados Unidos. El régimen habla de responder con fuerza, mientras el país enfrenta una de sus peores crisis en décadas. Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado, con crecientes versiones sobre movimientos desde Washington y una presión que no deja de escalar. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie. Aquí lucharemos. Aquí, como dice la canción, fuego vamos a dar. ¡Viva la dignidad rebelde de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Pero más allá del discurso, la realidad en Cuba es otra. Aún así, el régimen insiste en el mismo guión. Habla de resistencia, de sacrificio y de una victoria que cada vez más cubanos cuestionan dentro y fuera de la isla. Incluso Díaz-Canel arremete contra los jóvenes que han emigrado en lugar de reconocer que miles huyen por falta de oportunidades, libertades y futuro. Mientras tanto, desde Estados Unidos el mensaje también es claro. El Departamento de Defensa deja abierta la puerta a actuar si así lo ordena el presidente Donald Trump, lo que alimenta aún más la tensión. Y en el sur de Florida el clima es igual de contundente. Una encuesta reciente refleja que una amplia mayoría de cubanos y cubanoamericanos apoya una intervención militar, un dato que evidencia el nivel de ruptura con el régimen. El escenario es cada vez más tenso, un gobierno que responde con amenazas, una población que sigue escapando y una presión internacional que no se detiene, un mensaje de confrontación en medio de una crisis profunda y una duda que crece. ¿Es fuerza real o una reacción desesperada ante la presión? Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos toma la iniciativa en uno de los puntos más calientes del planeta. El presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, una pausa que entra en vigor esta misma noche y que busca frenar una escalada que amenazaba con desbordarse. Como saben, nos reuniremos con Benjamin Netanyahu y con el presidente del Líbano. Hoy tuve una excelente conversación con ambos. Habrá un alto el fuego, que incluirá a Hezbollah. El anuncio llega tras conversaciones directas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun, en un movimiento que intenta abrir espacio para una negociación más amplia en una región marcada por décadas de conflicto. No es un detalle menor. Se trata de los primeros contactos significativos entre Israel y Líbano en más de 30 años, dos países que técnicamente siguen en guerra y que han mantenido una relación marcada por la desconfianza, los enfrentamientos y la influencia de actores externos.
pero el escenario sigue siendo extremadamente frágil. El grupo Hezbollah, respaldado por Irán y con fuerte presencia en el sur del Líbano, ya ha mostrado resistencia al proceso y advierte que cualquier tregua dependerá de que cesen completamente las operaciones israelíes. Es decir, el alto el fuego no está garantizado. En otras palabras, no es un conflicto aislado, es una red de tensiones que involucra a varias potencias, intereses energéticos y equilibrio militar en toda la región. El alto el fuego de 10 días aparece entonces como una pausa táctica, una ventana corta, para medir si existe voluntad real de avanzar hacia un acuerdo más duradero, o si se trata solo de un respiro antes de nuevos enfrentamientos. Trump incluso adelantó que podría invitar a ambos líderes a la Casa Blanca en un intento de consolidar este proceso y llevarlo a un siguiente nivel. Pero la historia pesa. Intentos anteriores de paz han fracasado, y la presencia de actores armados en el terreno complica cualquier avance. Por ahora, lo único claro es esto: la tensión baja, pero no desaparece. Una tregua que gana tiempo, pero no resuelve el conflicto. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Rusia vuelve a aparecer como el gran salvavidas de Cuba, en medio de una crisis energética que ya asfixia a la isla. Moscú promete más petróleo mientras un segundo cargamento podría llegar en menos de 15 días, y esta vez con nombre propio: el petrolero ruso Universal, que navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe. Pero detrás del discurso de ayuda, crece una duda incómoda. ¿Quién se beneficia realmente? El canciller Sergei Lavrov confirmó que seguirán enviando crudo a La Habana. El último barco llevó unas 100.000 toneladas, suficiente para apenas un par de meses. Ahora el Universal, sancionado por Estados Unidos y Europa, transportaría más de 250.000 barriles de diésel. Rusia lo vende como un gesto humanitario, pero en la práctica refuerza una dependencia cada vez más evidente. Cuba necesita petróleo y Moscú gana poder. Todo esto ocurre tras el colapso del apoyo venezolano y la retirada de México. Hoy la isla produce menos de un tercio del combustible que necesita y vive apagones de hasta 24 horas. Pero hay un factor clave: Washington. El presidente Donald Trump podría permitir este envío o bloquearlo. No es automático. Estados Unidos ya autorizó un cargamento anterior por razones humanitarias. Sin embargo, el caso del Universal es distinto. Es un buque sancionado. La decisión pesa entre dos escenarios: aliviar la crisis o evitar darle oxígeno al régimen de Miguel Díaz-Canel. Mientras tanto, desde el Kremlin, Dmitry Peskov advierte que no quieren ver a ningún país presionando a Cuba. Y en la isla el discurso es de resistencia. Sin embargo, la realidad es otra: hospitales sin electricidad, escasez de medicinas, familias sobreviviendo entre apagones y hambre. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Rusia está ayudando al pueblo o sosteniendo al régimen? Porque enviar petróleo puede apagar la crisis por días, pero no resuelve el colapso que vive Cuba. Los mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. 2 cubanos con antecedentes violentos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida, un nuevo operativo que vuelve a poner el foco en inmigrantes con historial criminal y en la política migratoria de mano dura en Estados Unidos. El primero, José Rivera Horta, detenido en Miami-Dade. Según autoridades, es un inmigrante indocumentado con una condena por agresión lasciva contra un menor. El segundo caso, Rigoberto Iglesias Díaz, también arrestado en el sur de Florida. Su historial incluye una condena por agresión agravada con arma mortal. Ambos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en medio de operativos que priorizan la detención de personas consideradas una amenaza para la seguridad pública, pero no son casos aislados. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha detenido a varios ciudadanos cubanos con antecedentes penales en distintos estados, entre ellos Reinier Fuentes Armentero, acusado de posesión de material de explotación sexual infantil, Jordan Carrera Céspedes, vinculado a robo de vehículo, e Israel Serrano Aguilera, con cargos por acoso agravado. A esto se suma Alexander García Peñate, arrestado en Pensilvania por agresión agravada con arma mortal.
Las cifras refuerzan la tendencia. Florida encabeza las detenciones de cubanos por inmigración y control de aduanas, con más de 700 casos registrados hasta finales de 2025. Y desde el inicio del nuevo mandato del presidente Donald Trump, más de 1.900 cubanos han sido deportados, muchos con antecedentes por delitos graves. El contexto cambia además con un factor clave. El gobierno cubano ahora acepta el retorno de ciudadanos con historial criminal, lo que acelera las deportaciones. Pero la violencia no termina ahí. Como caso adicional, una cubana residente en Miami, Lourdes María Portugués, fue arrestada tras un violento incidente contra una trabajadora postal. Según el informe policial, intentó atropellarla en 3 ocasiones y la amenazó con dispararle, en un ataque con insultos de carácter racial. Hoy enfrenta cargos por agresión agravada con arma mortal, mientras la Fiscalía evalúa si el caso se clasifica como delito de odio. Distintas historias, un mismo patrón, violencia, antecedentes y una respuesta cada vez más contundente de las autoridades, casos que encienden las alarmas y que refuerzan una realidad. Para las autoridades no hay margen de error cuando se trata de seguridad. La ofensiva continúa y promete ser aún más contundente, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Sin agua, sin luz y cada vez con menos esperanza. Así despiertan miles de cubanos en La Habana, donde los apagones ya no solo dejan oscuridad, ahora también dejan sed. Más de 200.000 personas no tienen acceso regular al agua potable en una crisis que se agrava día tras día. Si no tenemos corriente no podemos tener agua porque la subimos para los tanques con una turbina. Este tema de apagón es muy difícil porque sin luz no tenemos agua, no tenemos nada. El problema es crítico. Cortes eléctricos de más de 10 horas paralizan los sistemas de bombeo, mientras roturas en tuberías y la falta de mantenimiento terminan de colapsar el servicio. Zonas enteras pasan días sin una gota, dependiendo de camiones cisterna que no alcanzan. Nos ponen de 2 a 3 horitas de corriente nada más, a esas horas a correr, para hacer todo lo que sea con electricidad, lavar, cocinar, hacer todas las cosas, y luego después se va la corriente y hay que calentar por la tarde en el carbón. Pero la crisis va más allá del agua. Cuba enfrenta un escenario límite, apagones de hasta 24 horas, escasez de combustible y una sequía que golpea sus principales fuentes. Sin electricidad no hay bombeo, sin bombeo no hay agua, y sin agua, la vida simplemente se detiene. En realidad esto va de mal en peor, porque yo no veo mejoría ninguna. Hay más apagones, menos combustible, no tenemos con qué movernos, prácticamente hasta la comida nos dificulta, porque vienen de otros lugares y no puede llegar a nosotros. En medio del colapso, las soluciones llegan tarde. Proyectos de energía solar y vehículos eléctricos avanzan lentamente, mientras en las calles la realidad es otra. Familias cargando cubos, niños sin condiciones básicas y una población que sobrevive entre la incertidumbre y el desgaste. El transporte es una situación crítica hoy en día con el tema del combustible. Cuba se apaga y con ella también se seca la vida de quienes siguen esperando respuestas, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos lanza una acusación explosiva y pone a Cuba en el centro de la guerra en Ucrania. Según un informe enviado al Congreso, el régimen cubano habría permitido, o al menos tolerado, que miles de sus ciudadanos terminen combatiendo del lado de Rusia. La cifra impacta. Unos 5.000 cubanos podrían estar hoy en el frente de batalla, un número que, según Washington, convierte a los cubanos en uno de los grupos extranjeros más numerosos en esa guerra. El reporte del Departamento de Estado no habla de tropas oficiales, pero sí señala algo igual de grave: indicadores significativos de que el régimen facilitó el flujo de combatientes y además ha respaldado políticamente a Moscú. Desde Washington, el mensaje es directo. El régimen cubano ha fallado en proteger a sus ciudadanos, advirtieron funcionarios, acusando a La Habana de permitir que sean utilizados como piezas en un conflicto internacional. Y aquí surge la pregunta clave: ¿son voluntarios o víctimas de un sistema que los empuja a la guerra?
El tema no es nuevo. Desde 2023, investigaciones han revelado redes de reclutamiento vinculadas a Rusia, mientras el gobierno cubano asegura haber actuado, aunque sin pruebas claras. Para Estados Unidos, eso no es suficiente. El senador Ted Cruz fue más allá. Acusó al régimen de socavar los intereses estadounidenses a nivel global y dejó abierta la puerta a un cambio de liderazgo en la isla. Todo esto ocurre en medio de una presión creciente de la administración de Donald Trump, que ya ha endurecido sanciones y busca aislar aún más a La Habana. Mientras tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel mantiene su postura. Sin reformas políticas, sin elecciones libres y sin ceder ante Washington. Pero el escenario ya cambió, porque esta vez la acusación no es solo interna. Ahora Cuba es señalada por su papel en una guerra internacional, y eso eleva el conflicto a otro nivel. La tensión escala y el margen se reduce. Cuba queda bajo una nueva lupa en un momento donde cada movimiento tiene impacto más allá de sus fronteras, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El debate sobre Cuba da un giro y llega con fuerza desde el sur de Florida. Una reciente encuesta entre cubanos y cubanoamericanos revela un dato contundente. Una amplia mayoría respalda una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla. El sondeo, realizado en condados clave como Miami-Dade y Broward, refleja un cambio importante en el clima político del exilio, donde la opción militar, antes marginal, ahora gana terreno. Pero el dato no se queda ahí. El respaldo es aún más alto entre los cubanos que llegaron en los últimos años, lo que rompe la idea de que las nuevas generaciones son menos confrontacionales. Al contrario, los más recientes parecen tener posturas incluso más firmes frente al régimen. El mensaje es claro: el rechazo al sistema actual es profundo y va más allá de lo económico. La mayoría no solo cuestiona la crisis en la isla, también señala directamente al gobierno como principal responsable de la situación. Y eso tiene otra consecuencia. Crece la desconfianza hacia cualquier negociación que no implique cambios políticos reales. Para muchos, mejorar las condiciones sin transformar el sistema no es suficiente. Incluso una parte importante del exilio prefiere no aceptar acuerdos que prolonguen el modelo actual, aunque eso retrase mejoras inmediatas para la población. El contexto también influye. Cuba enfrenta una crisis marcada por escasez, apagones y un éxodo constante, mientras desde Washington se mantiene la presión sobre La Habana. Todo esto alimenta un escenario más tenso, donde las posiciones se endurecen y deja una señal política clara. El exilio cubano en Florida, un grupo clave en la política estadounidense, muestra una postura cada vez más definida sobre el futuro de la isla. Un dato que marca tendencia y que podría influir en decisiones futuras, mientras el debate sobre Cuba entra en una nueva fase, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La agencia canadiense de transporte autorizó a Flair Airlines, una aerolínea de bajo costo con sede en Alberta, a operar vuelos internacionales regulares hacia Cuba. La aprobación llega en un momento complicado para la conectividad aérea con la isla, porque varias compañías canadienses suspendieron sus rutas desde febrero por la escasez de combustible para aviación en Cuba. Por ahora no se han anunciado fechas de inicio ni horarios concretos para los vuelos de Flair, aunque la licencia ya quedó aprobada bajo las condiciones del Reglamento Aéreo Canadiense. El contexto no es precisamente favorable para el turismo cubano, ya que Air Canada aplazó su regreso hasta noviembre de 2026 y otras aerolíneas como Sunwing, WestJet, Quebec y Air Transat también pospusieron sus operaciones hasta junio. La falta de combustible en los aeropuertos cubanos, sumada a la crisis energética, ha golpeado con fuerza a uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia la isla. En ese escenario, la autorización a Flair Airlines aparece como una pequeña bocanada de aire, aunque todavía sin impacto inmediato en la oferta real de vuelos. El condado de Miami-Dade volvió a endurecer su postura contra negocios señalados por presuntamente comerciar con Cuba sin autorización federal válida. La oficina del recaudador Dariel Fernández revocó las licencias de varias compañías que no pudieron demostrar permisos de OFAC o del Departamento de Comercio, y advirtió que podrían venir más sanciones si aparecen nuevas irregularidades.
La medida se apoya en normas estatales y del propio condado que permiten retirar el impuesto local a empresas que operen en violación de las restricciones federales sobre la isla. El caso forma parte de una ofensiva más amplia que ya había alcanzado a decenas de negocios en Miami-Dade en revisiones previas. Fernández ha insistido en que el condado no debe servir como plataforma para sostener económicamente al régimen cubano. Para el sector empresarial cubano-americano, el mensaje es claro: cualquiera que haga transacciones con Cuba tendrá que demostrarlo con papeles en regla o arriesgarse a perder su licencia local.